2 semanas después, seguían allí. Esas endemoniadas campanadas, llorando como bebés, perturbando lo que, hasta ahora, había sido una mañana tranquila. Para Bárbara Gordon, esa palabra guardaba un significado distinto al habitual. ¿Qué significa la tranquilidad en Gotham? Muchas cosas. Puede ser el salir a dar un paseo, saludada por insípidos copos de nieve. Puede ser el ir a comprar pan a la nueva e improvisada panadería del barrio. Puede ser el admirar un paisaje, como el de aquel policía encubierto arrinconando a un ladronzuelo con dientes de leche. ¿Cuántos habían caído ya? ¿20? ¿40? No estaba al tanto. Sabía que algunos de esos críos habían optado por entregarse a la policía y o volver con sus familias. Sabía que otros pocos trataron de huir y o seguir con su cuestionable estilo de vida. Sabía que, sin el acertijo de por medio, todos esos elfos habían quedado desempleados, desesperados y abandonados. ¿Qué sería de ellos ahora? Quizás la doctora Tompkins lo sepa. Parecía tener una respuesta para todo. Ella y Bárbara se habían hecho muy amigas desde que internasen a su padre en el Hospital Mercy. Pasaba día y noche encerrada en sus pasillos, hablando con ella u ofreciendo ayuda administrativa cuando la necesitaban. Y vaya si la necesitaban. Gotham City se había convertido en un árbol navideño grotesco y oxidado, apagándose y encendiéndose por una descomunal falta de energía. Solo Dios sabe cuándo se solucionará el problema. Podrían tardar días, semanas, meses. Las consecuencias no se hicieron esperar. Por una parte, la criminalidad aumentó en consideración, tomando lugar tanto de día como de noche. Por el otro lado, unos pocos trataban de repartirse lo poco que poseían de energía para mantener un poco de orden. Entre ese selecto grupo de afortunados se encontraban los doctores del Hospital Mercy, cuya lista de pacientes no paraba de crecer, a diferencia de sus recursos, cada vez más escasos. Sea lo que ocurra con esos niños, seguirá siendo un mejor futuro que el suyo. ¡Demonios! Corren los rumores de que la Guardia Nacional se desplegará por las calles en cualquier momento, agregó la enfermera y terapeuta a tiempo completo. Lo único que pueden hacer es seguir luchando hasta que la tormenta pase o los fulmine a todos. Pero ninguna de ellas quería pensar en eso. Querían pensar en James Gordon, postrado en una cama. Para sorpresa de ambos, vieron que el comisario Bullock lo acompañaba, y durante un breve instante divisaron algo curioso en su persona, más allá de su apariencia alcoholizada o su brusco caminar. Bárbara podría jurar que, por un segundo, aquel hombre estaba rezando. Pillado infraganti, el policía se puso de pie y avanzó hacia las mujeres, recuperando su pesada y característica personalidad, exigiendo novedades sobre la situación del anciano. Más allá del coma, no corría peligro alguno. Lograron llevarlo al hospital a tiempo, pero la bala que extrajeron de su cuerpo había dejado secuelas. Algunas de ellas tendrían solución, y otras requerirían de un milagro. ¡Ah! Milagros.
no es creyente. Él cree en era hora, y la razón por la que estaba allí era para hablar personalmente con la señorita Gordon, a solas. Tras abandonar la sala, ambos policías prendieron un cigarrillo, como dos presos que tratan de reducir su condena con una nimiedad. ¿Estaba allí por el detective McGonagall? Sí. Su casa ha volado en 1000 pedazos en pleno amanecer. Debió dejarse el gas abierto o algo así. Era demasiado patoso para su propio bien. Si ese es el caso, nunca podrán descubrir por qué ignoró las órdenes de Gordon, sugirió Bárbara. Bueno, ese es el punto de vista de la señorita. Bullock permanece más realista. Era un estúpido, más preocupado por sus rosquillas que por su propia salud. Tarde o temprano habría muerto, de un modo u otro. Puede ser, concedió la minusválida, pero había algo más. Tenía que haberlo. Su teoría conspiranoica no tenía ni pies ni cabeza, arremetió Bullock. Sí, puede que Axis Chemicals no estuviera tan desierta como habían imaginado, pero aquella fábrica derrumbada podía ser el escondrijo de algunos payasos, así como también el hogar de unos desvalidos. Los trozos de rosquilla que encontró allá podrían ser de cualquiera. Dios, no sabe por qué se lo comentó en primer lugar, debería habérselo callado, admitió el comisario. Pues porque, en el fondo, es un buen hombre, concedió Bárbara. Ha cometido fallos, pero está dispuesto a repararlos de cualquier forma. Por eso le contó todo eso en su momento, y por eso visita a su padre todos los días. ¿O no? Puede ser, admitió Bullock. O puede que solo esté asustado. Bárbara comprendía aquella sensación mejor que nadie. La vivía todos los días en la habitación de al lado, en sus sesiones de recuperación. Sí, se le había dicho que su situación era irremediable, pero no imposible. Sí, se le había explicado que sería un tratamiento doloroso y vano, pero no peligroso. Ella era una Gordon, y los Gordon siempre se levantan. Es verdad que, en su caso, necesitaba algo de ayuda, pero así es la vida. No hay triunfo sin dolor, y ese mediodía empezó a ver el fruto de sus esfuerzos. Un meñique del pie había temblado. Los utensilios y ejercicios la agotaban y atemorizaban por partes iguales, experimentando con sus nervios deteriorados y, técnicamente, fallecidos. Pero acababa de mover un dedo. Podía ser cualquier cosa. Podía ser una respuesta involuntaria, sí, o también un primer paso. Tras eso, ya no tenía tanto miedo. Ahora, una mitad de sus pensamientos estaba puesta en Harvey. Sollozando, Arnold Wesker emergió de su pesadilla, empapado en sudor y lágrimas. Trató de repeler la experiencia con su mano sana, incapaz de acercársela a la cara con facilidad. Sus intentos, cada vez más desesperados, le impidieron percatarse de que alguien había entrado a la habitación, brandiendo un pañuelo. Su voz, comprensiva, mostró preocupación por su salud. Recuperando el aliento, el discapacitado mental explicó la naturaleza de su sueño. En él, el señor Scarface lo perseguía. Todavía puede escuchar su voz, gritándole,
clamando venganza, insultándole. Lo odiaba y cree que eso es lo peor de todo. Scarface lo odiaba. Rompiendo a llorar, Wesker recibió una respuesta a la cual todavía no estaba acostumbrado. Caricias. En su cabeza, en su hombro, en su mano buena. Era una sensación que no notaba desde hace mucho, mucho tiempo. Lo relajaba. Hacía que la voz del títere fuera más lejana e inofensiva. Lo había echado tanto de menos. Ese sentimiento de paz y armonía. Desde ese día malo, Wesker había sanado sus heridas y reposado en su propia habitación, comiendo todo lo que quisiera y viendo todo lo que quisiera. Solo tenía que pedirlo y era suyo. Y lo único que había tenido que hacer para conseguirlo era firmar unos cuantos papeles para esa persona que lo acompañaba. Al principio no le caía bien, le asustaba de hecho, pero era gracias a la influencia de Scarface. Ahora que lo conocía más de cerca, comprendía que esa persona no era mala, era un amigo, quizás el primero que había hecho en toda su vida. Aunque a veces su cara le asustaba un poco. Esa máscara dorada cubría, en gran medida, sus cicatrices. Le permitían verse más presentable ante el mundo y, lo más importante, le permitía mantener a raya a papá. Aquella noche había marcado a dos caras para siempre. Comprendió que su padre no era el único que podía tomar el control, sino que sus decisiones también importaban, siempre y cuando respetase a la moneda. Su segunda oportunidad en la vida no debía ser en vano, debía sacarle provecho. Con Nigma, Partiman y Scarface bajo tierra, su única preocupación consistía en Wesker. Aún lo recuerda todo, como si fuese ayer. Recuerda estar cayendo hacia su muerte. Recuerda la atónita expresión de Bárbara, cómo su padre luchaba por su vida, el cómo su brazo cobró vida propia y se aferró al primer saliente de piedra que encontró, dislocando su hombro, permitiéndole salvarse. No podía decirse lo mismo de Partiman, pero eso ya es agua pasada. Recuerda descender de la torre con tenacidad, como un murciélago. Recuerda correr y esconderse a contrarreloj, como un gato malherido, adolorido tras recibir aquellos disparos hace escasos minutos. Y después una granada, unos disparos y gritos. Parte de él quiso socorrer a Bárbara y su padre. Quiso ayudar, de veras. Pero sus piernas seguían moviéndose en contra de su voluntad, guiadas por el caminar de su padre, guiándole hacia la más arrugada que era el ventrílocuo, abrazando los restos de un juguete roto. No sintió odio ni repulsión alguna por ese canalla. Solo sintió indiferencia, quizás algo de pena. Era como ver a un crío, o peor, verse a sí mismo muchas lunas atrás, en aquella vieja casa de Burnside. Quizás debió poner fin a su sufrimiento frente a esa lápida. O quizás debería tomarlo bajo su mandato. Pese a estar escondido, aún podía ver a Bárbara abrazando a su padre, llorando tanto por él como por lo que acababa de hacer.
Harvey y su padre comprendieron que tenían la mente dividida en ese tema y que solo existía una forma de solucionar ese enredo en el que estaban metidos. Y a partir de entonces, así serían las cosas, pasase lo que pasase. De lo contrario, papá sabía cómo castigar a Harvey. Echando una última mirada a Bárbara, el enajenado lanzó su moneda y clamó el premio gordo de la noche. Sí, mantenerlo bajo su techo se había convertido en una responsabilidad innecesaria, pero si ese era el precio a pagar por tener el control total de Burnside y un porcentaje de Gotham, que así sea. Lo que sea por la moneda. Lo que sea por Bárbara. Y hablando del rey de Roma, dejando a Wesker bajo el cuidado de sus hombres, Dent marchó por donde había venido. Llegaba tarde a una reunión muy importante, y el ventríloco ya no le daría más problemas, más allá de alguna que otra pesadilla como esa. Ya se recuperará. Scarface no era más que un muñeco de madera después de todo. Ya no puede hacerle más daño a nadie. O eso esperan tanto él como el propio Arnold, ahora más tranquilo, pero siempre al acecho, esperando. Mientras Dos Caras pisaba el acelerador de su coche a toda velocidad, Chip Shreck esperaba que un atasco llegase a su fin a las afueras de Gotham, descubriendo que no era el único que trataba de desertar en tiempos tan difíciles como esos. Cucarachas, ratas. Él era diferente. Absorto en sus pensamientos, el fortachón entablaba una conversación con su copiloto, dándole la razón en muchas cosas. Lo que no había hecho, lo que debería haber hecho, lo que podría hacer. Estaba todo allí, en el asiento trasero. Maletines, expedientes, dinero. Empresas Shrek no sobreviviría a otro duro golpe publicitario, y Chip lo sabía. Sabía que debía abandonar Gotham porque, si seguía allí, terminaría succionado por un vórtice de decadencia y tinieblas, tal y como ocurrió cuando era niño, con la presencia de aquellas pastillas experimentales. Lo que había hecho, lo que debió hacer y lo que podría hacer. ¿Y qué no hizo? Papá lo sabía. Papá sabía que, a veces, Chip podía ser muy malo. No podía evitarlo, le decía. Estaba en su sangre, le decía. Por eso trataba de protegerlo, de ayudarlo, de controlarlo. Papá había sido tan bueno con él y a cambio le había fallado una y otra vez. Su negocio con el Acertijo fue una catástrofe. Las acciones de la empresa caían en picado y gran parte de sus ahorros había caído en manos de un soborno para poder salir de su celda. Esa ciudad estaba maldita y él no era más que otro de sus atroces productos, como una especie de centro comercial del infierno. ¡Qué comparación tan absurda!, pensó Chip. Empezó a reír. En el fondo, esperó que su padre hiciera lo mismo. Lo que quedaba de él, por lo menos, sentado en el asiento de copiloto. Su cabeza carbonizada solo se limitó a mantener la boca abierta en una mueca permanente de protesta y espasmo. A Chip le dio igual. Sin sus pastillas, ya todo le daba igual. Ahora solo tenía tiempo para pensar
para planear y había notado algo importante. Mejor dicho, había aprendido algo. Batman, Catwoman, el Acertijo, todos ellos tienen algo en común, y es que les encanta utilizar máscaras, dividiéndose en dos caras, convirtiéndose en uno solo. Quizás ya va siendo hora de que Chip diera mejor uso a sus inversiones, o eso preguntó al frío aire que le acompañaba, seguido del misterioso descenso de la dulce nieve. Lejos de allí, Bárbara Gordon extendió su mano en el aire. Trataba de matar el tiempo ante aquella casa derrumbada, a las afueras de Burnside. Atrapar copos de nieve se había convertido en un pasatiempo la mar de apasionante. Ya llevaba unos cuantos cientos de ejemplares atrapados cuando, desde la distancia, emergió un vehículo que se posicionó en la entrada del edificio. De su interior emergió la desconfiada y escayolada figura de dos caras. Bárbara trató de romper el hielo con un poco de humor, calificando aquel lugar como el mejor restaurante de la ciudad, o eso dicen. Eso dicen, coincidió Harvey. En su día, no fue más que el humilde hogar de una pequeña familia. Desde fuera, parecía eso, pero había mucho más en su interior. Como en todos los libros más allá de sus portadas, remarcó Bárbara. Como en ellos. ¿Qué sería de ellos ahora? No hay nada de normal en lo que están haciendo. Se supone que uno está muerto y enterrado. Puede, pero ya lo he estado antes, comentó la lisiada. ¿Se siente bien? La verdad es que sí, comentó Dent. Más libertad de movimiento. Le permite manejar la alcaldía con más tranquilidad. ¿Alcaldía?, preguntó la lisiada. Decisión popular, explicó Harvey. Gotham tiene muchos problemas como para preocuparse por Burnside. Siempre ha sido así y siempre lo será. Es por ello que, desde ahora, Burnside solo responderá por sí sola y por nadie más. Algunas barricadas y unos cuantos guardias deberían mantener las calles y puentes desconectados. Nadie volverá a pisotearlos nunca más. ¿Ni la Guardia Nacional?, preguntó Bárbara. ¿Qué piensa hacer entonces? ¿Coserlos a balazos? Se hizo el silencio. Como ya dijo antes, no hay nada de normal en todo esto. El mundo no es perfecto. No tiene por qué serlo, atacó la policía. Contenerse el uno al otro ya es más que suficiente, y Harvey no podría estar más de acuerdo. Pero, ahora, su cuerpo debe pensar con dos cabezas en vez de una, y todo debe equilibrarse como corresponde. Ella, Burnside, el Dent bueno, el Dent malo. Era complicado, pero encontrarían la forma. Ojalá. ¿Y qué hay de su matrimonio? La tez negra de Harvey palideció en tiempo récord. ¿Desde cuándo lo sabe?, preguntó este. Con cinismo infantil, Bárbara replicó que su pareja es un político. No sabe mentir, así como tampoco supo mentir en su primera cita. Ah, claro, el altercado del multiverso. ¿Cómo olvidarlo? Es que también, ¿cómo se le ocurre a ella atacarlo con eso?, protestó el alcalde.
¿Qué cita fue aquella? Él, preocupado por el estatus social de Gotham, y ella compartiendo trivialidades sobre el multiverso. No quería sonar maleducado, por eso inventó cosas sobre la marcha y bueno, una cosa llevó a la otra y allí estaban. Ambos rieron, admirando la agridulce naturaleza de su relación, despreocupados por un instante del opresivo ambiente que los rodeaba, tan siniestro y decadente como la casa que se posicionaba a sus espaldas. ¿Le habría dicho que sí?, preguntó Harvey. Nunca lo sabrá si no lo pregunta, contestó Bárbara. Pensó en hacerlo, pero papá seguía allí. Siempre estaría allí. Y ella siempre correría peligro por su culpa. Es por ello que debían terminar con esto, aunque ninguno quisiera hacerlo. Ambos lo sabían, pero así eran las cosas ahora. No podían hacer nada más. ¿O sí? Sin mediar palabra, Harvey levantó a Bárbara de su silla de ruedas para temor de ésta y entraron en el hogar de ruido. ¿Que no le había enseñado que nada de tocamientos sugerentes en la primera cita?, preguntó ésta. Pero su tacto era gentil, cuidadoso. Poniéndola de pie, posicionó sus manos alrededor de su cuerpo y utilizando la mano buena, sacó un interruptor, activando la radio del coche. Una canción emergió del vehículo. Bárbara la reconoció enseguida. Era la misma canción que sonó durante su primera cita. Puede que su papel como político deje mucho que desear, pero tenían un baile pendiente, y Harvey Dent siempre cumple su palabra. Abrazados, los tórtolos bailaron pacíficamente entre las derruidas ruinas de aquella casa, rodeados de nieve y oscuridad, blancos y negros. No hubo halagos, bromas, ni comentario alguno en toda la danza. El estar allí el uno para el otro era más que suficiente. Era lo que siempre habían deseado, su mundo perfecto, abrazado entre sus manos con firmeza, pasión, tristeza. Solo por aquella noche todo volvía a ser como antes, equilibrado, justo. A 2 azoteas de distancia, una temible gárgola atestiguaba su último baile, oculta entre sus hermanas de piedra. Batman había sido guiado hasta allí gracias a un transmisor. Por supuesto, formaba parte de su trato. Un pacto de sangre concretado por 2 vigilantes, recordó. Entre sus memorias aparecieron las imágenes que lo acompañaron al despertarse rodeado de criptas. A su lado permanecía el cuerpo inconsciente de Catwoman, abrazándole como una dulce amante. Frente a ellos, una mirada que nunca olvidará, proveniente de 2 caras. Harvey, su enemigo, su amigo. Su único ojo, abierto como plato, apuntándole con el arma del ventrílocuo, que seguía llorando y desangrándose. Ambos escuchaban las súplicas lejanas de Bárbara, implorando un cese a toda esa locura. Pero Harvey
La verdad es que Harvey no podía moverse. Lo que tenía frente a sus ojos le había hecho trizas el cerebro porque ante él no solo se postraba el cuerpo herido de Batman, sino que también el de su amigo, Bruce, cuyo rostro estaba revelado e intensificado gracias a la luz de la luna, lo que permitió que el justiciero descubriera que el lunático poseía parte de su capucha en una de sus manos. Todo este tiempo había... ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? Una docena de pensamientos azotaron a Dos Caras como si de una correa de cinturón se tratase. Ambas personalidades retrocedieron unos cuantos pasos, como si hubieran visto a un fantasma. No habían dicho palabra alguna todavía, indecisos de qué decir o cómo sentirse. ¿Deberían darle las gracias por tratar de ayudarlo todo este tiempo? ¿O deberían recriminarlo por haber sido incapaz de salvarlo cuando más se lo necesitaba? Deberían pensar. La mansión Wayne estaba a rebosar de gente. Entre todos ellos, Bárbara, Alfred. Harvey no era más que un trozo de carne inservible, igual que él lo será dentro de unos segundos, gritó Dos Caras. Bruce trató de apelar al buen juicio de su amigo, contradiciendo su última conclusión. Él sabe muy bien que no es inservible. Nadie lo es. Bárbara también estaba en su misma situación, y su objetivo consistía en no solo salvarlos a ellos dos, sino a todo el mundo. Si hubiera podido volver y sacarlo del incendio a tiempo, lo habría hecho, remarcó Batman. ¿No lo entiende? Claro que lo entiende, admitió un dolido Harvey. Hizo lo correcto. Luchó por lo que él consideraba correcto y justo. Y jamás hay que sentir vergüenza por una causa justa, agregó el murciélago. Eso lo aprendió de él. Le ayudó a salir adelante cuando se conocieron. Harvey Dent no es inservible. Él cree en Harvey Dent. Un maremoto de pensamientos atacó a Dos Caras sin piedad. Pensar que todos estos años había pensado tan mal de Batman y en el fondo solo son dos caras de la misma moneda. Ambos necesitan ayuda, ambos buscan el mismo objetivo y ambos tendrán lo que quieren. 2 noches. Eso fue lo que Harvey pidió. Necesita 2 noches para ordenar sus pensamientos. Cuando hayan lamido sus heridas, mantendrán una conversación cara a cara, a cara a cara, y llegarán a un acuerdo mutuo que los beneficie a ambos. Mejor eso que matarse el uno al otro sin necesidad, aunque, si lo prefiere, podría lanzar la moneda y zanjar el asunto allí mismo. Fue la propia Bárbara, arrastrándose, quien propuso la solución perfecta. La tenían allí mismo, plantada ante una enorme fosa. Si querían salir vivos de allí, tenían que morir, empezar de cero. Batman, Dos Caras, caídos en combate en pleno derrumbe, llevándose consigo al Acertijo y a todos sus hombres. Nadie les llevaría la contraria, porque solo ellos 4, incluyendo a Serena, saben lo que ocurrió esa noche. Su padre está inconsciente y la pobre señorita Grayson tiene un pie en el psiquiátrico, así que lo único que tienen que hacer es marcharse. Construir una mentira no era un acto muy justo, explicó Bruce. Puede ser, otorgó Bárbara, pero es hacer eso
o matarse los unos a los otros hasta que no quede nadie en pie esa noche. Ya ha muerto suficiente gente. Ya solucionarán sus asuntos pendientes cuando puedan, incluyendo una explicación respecto al traje de murciélago y todo eso. Incómodos, los vigilantes dudaron por 2 segundos. Pero Gordon necesitaba ayuda urgente. Con ayuda de Alfred, Batman movilizó más rápido la llegada de refuerzos policiales y médicos. Sin mediar palabra, Bruce y Harvey abandonaron la escena por caminos opuestos, cada uno reclamando un premio distinto, ya sea en forma de mujer gato o en forma de ventrílocuo. Bárbara no tuvo problema alguno en tomar responsabilidad por lo ocurrido, vendiendo a la prensa y a la policía un relato la mar de fantástico, donde solo ella y Summer Grayson eran las supervivientes, perseguidas por un horrible recuerdo hasta el fin de sus días. La historia de cómo un hombre, consumido por la locura, puso en riesgo la vida de millones de personas, terminando tanto con la vida de sus enemigos como con la suya propia. Como era de esperar, nadie hizo demasiadas preguntas, pues titulares como El Caballero Oscuro cae o El peor detective del mundo ya ofrecían chicha más que suficiente para semanas, meses o años. Ante el mundo, Batman y Dos Caras habían perecido o, en el mejor de los casos, desaparecido. Pocos sabían ellos que, entre bambalinas, ambos vigilantes cumplieron su acuerdo. La reunión carecía de testigo alguno, oculta entre ese apretujado callejón del crimen. Era la única condición impuesta por el murciélago. Si tenía lugar allí, Harvey lo comprendería todo. Lo que no comprendió al llegar es por qué Bruce todavía no tenía puesta una camisa de fuerza. El murciélago contraatacó con una crítica similar, dirigida al nuevo vestuario de Dos Caras. Un elegante traje gris, partido a rayas blancas y negras por igual. Entre uno de sus guantes revoloteaba su característica moneda. La original, claro. Nada de eso pudo ocultar la fealdad de sus cicatrices, ahora congeladas en un grito permanente y unos cuantos mechones de cabello blanco, luchando por emerger en aquel terremoto de carne, huesos y nervios. Sinceramente, era un buen traje. Es una lástima que no pueda decir lo mismo de su traje, despreció Dos Caras. Y tiene razón, admitió su rival. Aquel símbolo que lo acompaña a todas partes fue diseñado con otro propósito en mente. El rendir tributo no formaba parte de sus características. Eso pertenece a otra cosa. No tardó en sacarla de su cinturón y depositarla en medio del callejón. Harvey se limitó a observar aquella preciosa y tímida rosa, pensativo. Ahora comprendía el porqué, quizás más de lo que desearía. Sincerándose, Dos Caras admitió que siempre llevaba una flor allá donde iba porque le permitía recordar sus raíces, a su madre, su jardín. Era una tradición antes de Año Nuevo y lo seguiría siendo. En silencio, Harvey acompañó a Batman en su luto. Ninguno de los dos está dispuesto a acabar con el otro. Tienen mucho que perder. Lo más conveniente para ambos sería seguir su propio camino. Si Batman no mete su nariz en Burnside, Dos Caras no interferirá en Gotham bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pasa si un día uno de los dos se ve obligado a romper el acuerdo por alguna razón de peso?, preguntó el murciélago. Entonces, solo uno de los dos quedará en pie. Aún así,
Harvey está dispuesto a darle un poco de ventaja al murciélago. Por los viejos tiempos. Desde esa noche, siempre llevaría un bat transmisor encima. De esa forma, Bruce siempre sabría dónde encontrarlo y mantenerlo vigilado. Dent, por su parte, ya tiene bastante con saber quién hay tras la capucha. Era de locos, pero toda aquella ciudad era un enorme manicomio. Estrechando sus manos, ambos caballeros partieron de regreso a sus hogares, no sin que antes Dos Caras depositase su flor junto a la de Batman, pagando tributo a sus padres. Antes de marcharse, el murciélago no pudo evitar lamentarse por la situación. Ojalá hubiera podido ayudarlo cuando más lo necesitaba. Para su desgracia, el vigilante se sumergió en la noche sin saber que, en el fondo, el sentimiento era mutuo. Ahora, allí estaba, frente al viejo hogar de los Dent, vivo de nuevo. Él no era el único espectador. Alfred también estaba al tanto de la situación, gracias al visor nocturno de su amo. «Qué situación tan trágica la del señor Dent y la señorita Gordon», comentó el mayordomo. «¿Existirá esperanza alguna para ellos?» Observándolos con sus prismáticos, Batman se sinceró. «Donde hay amor, hay esperanza. Pero un poco de suerte no vendría mal». Viendo que la situación estaba bajo control, el caballero oscuro dio la espalda a los tórtolos y se adentró a las profundidades de la noche. Debe creer en Harvey Dent y lo seguirá haciendo hasta el final. Querido hijo, soy McGonagall. Ya sabes, tu padre. A veces me veo en la necesidad de recalcarlo, avergonzado de que tal vez te hayas olvidado de mí. Yo, en cambio, pienso en ti todos los días. Te echo tanto de menos. Habría dado lo que fuera por poder pasar la Navidad contigo, pero ya sabes cómo está el panorama. Pingüinos monstruosos, gatitas asesinas, payasos psicóticos. Todos ellos me mantienen ocupado. Me obligan a improvisar y trabajar más de la cuenta. Toma como ejemplo mi último regalo. Si es que lo has recibido, estoy seguro de que sí. ¿Te gustó? Me costó mucho trabajo conseguir los materiales necesarios para construirlo y el contacto adecuado para entregártelo, pero he de decir, y perdona si sueno trillado, que mi trabajo con el señor Dent es una de mis mejores obras artísticas hasta la fecha. Como ya sabes, soy un artista. Vivo para el arte y muero por el arte. Así que no quería terminar el año sin ofrecerte un regalo a la altura, porque te mereces eso y mucho, mucho más. Pero no estés triste. A partir de ahora, papá cambiará de rutina. Tengo un par de ideas nuevas con las cuales me gustaría experimentar, pero necesitaré darme un cambio de aires durante una temporada. Mudar de piel y todo eso. Tú, mejor que nadie, sabes a qué me refiero. Por lo tanto, te pido, te imploro que tengas algo más de paciencia.
Esperad y escuchad las campanas de los trineos, campanas de plata. ¿Qué mundo de diversiones anuncia su melodía? Cómo tintinean, tintinean, tintinean en el aire helado de la noche. No puedo esperar por mostrarte todo lo que tengo planeado para ti, hijo mío. Estaremos en contacto. Te quiere mucho, papá. Postdata. Felicidades por tu nueva noviecita. Veo que a ti también te encanta la fruta prohibida. Bruce arrugó la carta y la arrojó a la chimenea. Había anochecido, pero la nieve aún azotaba la remodelada mansión. Sus pensamientos intrusivos también. Fuera lo que estaba pensando, fue interrumpido por la oportuna intromisión de Serena Kyle, enfundada en un albornoz. Amaba esa chimenea. Qué grande era y qué recuerdos tan agradables le traía. Ignorando sus encantos femeninos, Bruce explicó que no llevaba la billetera encima. Para eso quería meterle mano, ¿no? Ofendida, la secretaria expresó que no todas las mujeres persiguen a un multimillonario solo por su dinero. Pero, preguntó el justiciero, pero tenía que irse de Gotham. Puede que Enigma ya no esté, pero su vida pasada tampoco. Y no le gusta la idea de seguir llevando una correa cuando puede estar por ahí, recuperando el tiempo perdido. Diablos, deberían irse los dos, juntos. ¿No es lo que quería después de todo? Dos personas, dos caras, eran iguales. Bruce recordó aquellas palabras, perdidas en la lejanía como la ciudad de Gotham, oculta entre la nieve y la neblina, prendiéndose y apagándose como un árbol de Navidad defectuoso. Aquella visión resultaba hipnótica para él, distrayéndolo por un momento de aquella tentadora propuesta, o la inoportuna llegada de Alfred, siempre armado con un platillo de 5 estrellas en el peor momento. ¿Piensa quedarse la señorita?, preguntó el mayordomo. No, pero puede darle su plato a Bruce. Después de todo, él no se irá a ninguna parte. ¿O sí? Su silencio fue respuesta más que suficiente. Le encantaría irse con ella, vivir y comer perdices como en los cuentos de hadas. Pero... ¿Pero qué?, preguntó ella. Afectada, Serena fue incapaz de controlar sus emociones. Ahora, ¿cuál sería el pero? Siempre había un pero, y lo seguiría habiendo. Ella misma lo dijo, confesó Bruce. No podían esperar un final feliz. Quizás algún día. Quizás, concedió la triste secretaria. Si hay algo de justicia en este mundo... Finalizada la conversación, Serena abandonó el salón. El temple firme y férreo de Alfred desapareció durante un segundo, aliviado de que, tal vez, su partida también incluía a la señorita Kitty. A decir verdad, estaba algo aliviado, admitió el mayordomo, tratando de romper el hielo. La Batcueva no es lo suficientemente grande para los dos, y desde luego ya tenía más que suficiente lidiando con los excrementos de los murciélagos. Bruce seguía callado, tenso.
¿Por qué no le contó la verdad sobre Enigma? Todos estos años, y él lo sabía. Siempre lo supo. ¿De qué habría servido?, defendió el anciano. La última vez que un descubrimiento semejante entró en su vida, cometió una carnicería. ¿Qué bien le había hecho eso en su día?, preguntó Alfred. Podría haberlo solucionado todo en un solo día. Podría haber llevado a Enigma ante la justicia sin que la situación se saliera de control, encaró Bruce. Es cierto, y también podría haberlo matado, criticó Alfred. La cuestión es que... ¿no confía en él? Tiene sus razones, cortó el mayordomo. Una de ellas acaba de salir por esa puerta, y la otra razón ya la conoce, quizás demasiado bien. Claro que sí. Batman. Eso era antes. Las cosas cambiarían de un modo u otro. Puede seguir diciendo eso si le complace, finiquitó el mayordomo. Toda guerra es vana. Tanto él como su padre lo saben demasiado bien. La suya no, atajó Bruce. Su guerra no será en vano. ¿Puede estar seguro?, preguntó el mayordomo. Un timbre distrajo la tensa conversación entre aquellos adultos. Confusos, ambos marcharon hacia la puerta principal y la abrieron, en guardia. ¿Quién podía ser? Al principio no lo vieron. Tuvieron que agachar la mirada para poder ver a un chico de mechón blanco, acompañado de 2 maletas. A juzgar por la construcción y paredes quemadas que lo rodeaban, esa debía ser la mansión Wayne, concretó el crío. Casi no la había reconocido tan apagada. Un desagradable clic puso en marcha los engranajes cerebrales de Bruce, quien había comprendido qué estaba ocurriendo. Fue por ello que no se sorprendió del todo cuando, desde su garaje, un automóvil de último modelo se marchó de allí a toda pastilla, rompiendo todo a su paso. Selina debió tomar prestadas las llaves en algún momento, y ese chico lo conocía bien. Sabía de qué era capaz, y también sabía qué injusticias había vivido hasta ahora. El adulto y el niño se quedaron allí, de brazos cruzados, examinándose el uno al otro. ¿Lo envía Selina?, preguntó el hombre. Dijo que podía quedarse allí hasta que volviera de un viaje de negocios, respondió el chaval. Que lo entendería, o algo así. En realidad, lo único que quiere es comer, y visto que su garaje ahora tiene un agujero del tamaño de un ventanal, quizás puede ofrecer sus servicios y repararlo, a cambio de una cama y un plato de comida caliente. La mezcla de agallas y humildad de ese niño había pillado desprevenido a los dueños de la mansión. ¿Qué deberían hacer? No tienen por qué aceptar su oferta, expresó Bruce. La señorita Kyle dijo que, quizás, dirían eso. Es por ello que tiene un sobre en su maleta. Le dijo que no podía abrirlo, pero que tenía muchas fotos y que, si no lo dejaban pasar, tenía que llevar los papeles a la policía. ¿Qué pasa si lo matan?, amenazó Bruce. ¿Qué pasa si él lo hace primero?, contraatacó el chaval. ¿Y si mejor prepara una ducha?, amenizó el mayordomo. Lo dicho, ese crío carecía de propósito, pero tenía agallas. ¿Cómo se llama?, preguntó Bruce. ¿Jason, acaso? A veces, respondió. Algunos lo llaman Dick y otros Tim. Que pille el que más le guste, no le importa. ¿Le parece justo?, concluyó Bruce.
Y así, medida el trío se adentraba en la mansión, el millonario trató de sacarle conversación a Jason. ¿Cómo había aprendido sobre construcción? ¿Qué le gustaría hacer de mayor? Preguntas básicas que, para Alfred, no suponían distracción alguna de la pregunta más importante de todas. ¿Cómo encajaría ese muchacho allí? Encajaba como anillo al dedo, pensó Serena. En la lejanía, la astuta ladrona divisó cómo las figuras se adentraban en aquel gigantesco mausoleo, a cargo de su bendición. ¡Qué raro! No había sentido algo así por nadie desde que jugaba con muñecas en su niñez. Lo echaría de menos, pero tiene cosas más importantes de las que ocuparse. Primero, necesitaría dinero. Corrección, necesitaría más dinero. Aquel coche era fantástico y estaba segura de que lo llevaría más allá de la puesta de sol. Será entonces, en ese lugar, donde empezará su nueva vida. Lejos de Gotham, lejos de Batman. La tristeza volvió a inundarla. Le hubiera gustado viajar por el mundo con él. Le habría encantado alejarlo de Gotham. Si tan solo supiera por qué. El por qué yacía en uno de los asientos traseros, junto a la maleta de Selina. Era un expediente. Pertenecía a Thomas Wayne. ¿Qué fue lo que le hizo la curiosidad al gato?, pensó. Noches atrás, hubo algo en los delirios del acertijo que llamó su atención. Todavía no comprendía por qué este y papá murciélago se pelearon. A escondidas, investigó y buscó la razón. Cuando la encontró, no encontró respuesta alguna. Solo más preguntas. Preguntas preocupantes. Preguntas espeluznantes. ¿Era por eso por lo que estaba marchándose? ¿Huía por miedo? Si Bruce tan solo supiera que hubo algo más que ego y caridad en aquella pelea, tal vez también se habría marchado con ella. Pero así era él. No aprende las cosas hasta que le explotan en la cara. Que así sea, pues. Él es el detective, que él solo excave en su propia tumba. Como solía decir su madre, toda secretaria necesita unas largas vacaciones de vez en cuando, y ella ya había hecho suficiente trabajo para toda una vida. Indecisa sobre si debería haberlos abandonado o no, Serena se adentró en la carretera y pisó el acelerador, desertando de la metrópoli gótica a toda velocidad. No muy lejos, un murciélago trató de seguirle el paso, revoloteando entre los árboles y la nieve, veloz como un águila y feroz como un gato. Sin previo aviso, algo lo golpeó, frenando su vuelo. Carente de visión, el chupóptero fue incapaz de vislumbrar su atacante, camuflado entre la naturaleza, esparcido por todas partes. Arriba, izquierda, derecha y abajo. Incapaz de escapar, la madre tierra lo atrapó y lo engulló con tranquilidad, succionándolo a través de hierbajos y malezas, aun y cuando sus bélicas protestas inundaron el aire que le rodeaba. Cuando los chillidos se apagaron con un enfermizo chasquido, una delicada flor emergió de su tumba. Cerca de ella había otras flores,
podridas y oscuras, abriéndose paso por el bosque como una aberración contra la naturaleza, desfilando como obedientes soldados hacia su próximo objetivo. Gotham.